El Barcelona va a ganar la Copa del Rey. Muy buenas mi gente, bienvenidos a otro video. Quiero hablarles un poquito sobre el fútbol del día de hoy. Se jugaron los últimos dos partidos de la Copa del Rey, de los octavos de final, donde el Barcelona jugó un partido bastante interesante ante el Racing de Santander, el equipo sardinero, donde terminó ganando el Barcelona 2 goles por 0. Y el Valencia también jugó contra el Burgos, Burgos que venía a eliminar al Villarreal, así que se pintaba para ser un candidato de los de segunda división para avanzar a la siguiente ronda, pero el Valencia terminó ganando. Y también quería hablar un poquito sobre los partidos de la Serie A del día de hoy. Jugó el Milan, partido importante contra el Como, y bueno, también terminó jugando el Bolonia. Vamos a empezar con el del Barcelona. El Barcelona venía de ganar la Supercopa Española ante el Real Madrid 3-2, bien ganada, y se enfrentaba al número uno de la Liga B. Recordemos que ayer el Real Madrid cayó humillado 3 goles por 2 contra el Albacete, que se situaba en el puesto 17, lo cual daba a entender que este iba a ser un partido difícil, y creo que en líneas generales sí fue un partido bastante complicado. Se le notó muchísimo a Hansi Flick, que estaba bastante nervioso, y en cambio a Arbeloa no quiso tomar casi ningún riesgo y puso a la mayoría de los titulares, no de inicial, pero puso varios titulares para comenzar el partido, y después sustituyó en el segundo tiempo, donde puso a Rafinha, puso a Pedri, puso a Lewandowski, y dijo que no voy con juegos y voy a ganar este partido. Y se convierte para mí de claro candidato para ganar la próxima Copa del Rey. Un partido que estuvo duro. Vamos a revisar un poquito las alineaciones. ¿Con qué salió el Barcelona? El Barcelona salió con su clásico 4-3-3, con Joan García como portero, así que no empezó Chesney, Alejandro Baldi y Jules Koundé como laterales, Gerard Martín como central, que le ha venido funcionando bastante bien a Hansi Flick a lo largo de la temporada, súper polifuncional. Pau Cubarsí como otro central. En el medio campo, Marc Casado, Marc Bernal y Dani Olmo. Y más adelante, Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. Yo esperaba que este partido fuese bastante duro, porque el Racing Santander es un equipo bastante sólido, como ya bien dije, primero de la Liga Hypermotion, de la segunda división de la Liga Española. Y bueno, de verdad que jugó bastante bien, jugó a lo que tenía que hacer, jugar a la contra, bastante compacto, trataba de buscar sus oportunidades. Obviamente toda la posición del balón iba a ir para el Barcelona, pero bueno, eso estamos acostumbrados ya hace tiempo, que el Barcelona es claro dominante cuando tiene que ver con la posesión, y quería aprovechar sus oportunidades. Creo que el primer tiempo estuvo bastante bueno, estuvo bastante parejo. El Barcelona atacó muchísimo, sobre todo por la banda derecha. Creo que Jules Koundé lo hizo bastante bien por la banda derecha, jugó un excelente partido, pero no lograba definir las jugadas. El Racing tuvo varias oportunidades buenas también en el primer tiempo. Una jugada bastante clara en el primer tiempo, donde definiría Cámara, el medio derecho del Racing Santander, que desafortunadamente para ellos la definió bastante débil al medio, pero fue una muy buena jugada y atacaba mucho el equipo del Barcelona, pero no terminaba de definir las jugadas. Y no fue hasta el segundo tiempo que se puso un poco más la cosa interesante y empezaron a entrar los nervios, porque ya el 0-0 después del primer tiempo, Hansi Flick se le notaba nervioso, se le notaba bastante nervioso. La gente se animaba, decía, creía que esto podía suceder, que podían lograr. Aparte de que, obviamente, lo que sucedió el día de ayer del Albacete ganándole al Real Madrid. Y bueno, el Barcelona hizo lo que yo creo que fue lo más correcto, y fue seguir presionando y meter a más titulares. No tomárselo muy light, no meter a jugadores suplentes o reservas, sino ir a buscar y asegurar el partido. Y al minuto 66, un gran pase de Fermín López, que se la daría al tiburón Fernando Torres, que se saca el portero y termina anotando un muy buen lindo gol para que el Barcelona ganara 1-0. Dicho eso, de ahí en adelante estuvo bastante parejo. El Racing Santander incluso anotó 2 goles en 2 oportunidades bastante claras, pero fue offside, entonces el gol fue invalidado. Y después, en el último minuto, yo diría como el minuto 94 por ahí, llegaría una jugada del Racing de Santander, mi gente, que le quedaría en las piernas al jugador Manex Lozano, que definiría prácticamente 1-1 contra Joan García, y respondió muy bien el portero español, el portero del ex español, que creo que cada vez me convence que debe ser titular. Sí, mi gente, titular en la Copa del Mundo con la selección española.
es el arquero español que anda en el mejor momento. Sé que el proyecto Joan García era más para la Eurocopa después del Mundial, pero cada vez estoy más convencido y más después lo que vi esta semana. El portero del Bilbao atacando muy mal en la Supercopa, en Liga, en otros partidos en general. Es verdad que no lo veo nada bien. Robert Sánchez, que es otra de las opciones, atacando bastante, bastante mal con el Chelsea, cometiendo muchos errores en el partido de ayer de la Carabao Cup contra el Arsenal. Y el otro portero es David Raya. Creo que esos son los tres arqueros españoles, pero creo que deberían tener en consideración a Joan García. Creo que deberían sacar, por ejemplo, por lo menos a Robert Sánchez, el del Chelsea, meter a Joan García y darle más oportunidad, porque creo que lo está haciendo bastante, bastante bien. Y ya después de eso, de esa gran atajada que parecía que el partido se iba a ir a tiempo extra, queda un gol a Lamine Yamal, un pasecito de Rafinha, que entró en el segundo tiempo, conjunto con Lewandowski y con Pedri. También lo acompañaron Fermín López y Eric García, pero Fermín López entró más en el segundo tiempo, sí. Eric García fue el que entró más hacia el final. Y le terminó dando Rafinha la asistencia a Yamal para que anotara el 2-0 y lo liquidara. Pero es un 2-0 engañoso, porque tú ves el 2-0 en pantalla, si no viste el partido, nada más viste las estadísticas, viste que el Barcelona tuvo 74% de posesión, 17 disparos, de los cuales solamente 6 al arco, diría que el Barcelona ganó bastante cómodo. Y la realidad no fue así, la realidad es que no ganó nada, nada cómodo. Más bien fue un resultado súper incómodo para el Barcelona, que bueno, logra conseguir el pase a los cuartos de final y se mete entre los 8 mejores de la Copa del Rey. También estaba en la banca el nuevo fichaje del Barcelona, Joao Cancelo, que vuelve a regresar al Barcelona, pero no pudo ver acción. Vamos a ver si logra verlo el fin de semana, que les toca visitar a la Real Sociedad, un partido interesante que va a estar jugando como visitante el Fútbol Club Barcelona, mientras el Real Madrid va a estar jugando como local ante el Levante el día sábado. En el otro partido de la Liga Española, mi gente, fue el Burgos ante el Valencia. El Burgos que venía de eliminar al Villarreal y se mostraba como un claro candidato. Este partido lo terminó ganando el Valencia, 2-0 de visitante, con gol de Iranzo y un gran gol de Sadik en el minuto 50. Fue suficiente para que el Valencia, yo pensé que el Valencia iba a caer en este partido, sinceramente, porque no los veo jugando tan bien en la Liga Española esta temporada. Pensé que el Burgos podría ser ese equipo que se metiera a la siguiente ronda, porque demostrado en los octavos de final que los equipos de segunda división jugaron bastante, bastante bien. Por ejemplo, si nos vamos aquí, mi gente, donde pueden ver en pantalla los 8 partidos que se jugaron, creo que el Cultura Leonesa le hizo un excelente partido al Atlético Bilbao, a pesar de haber perdido. Creo que, por ejemplo, el Albacete obviamente hizo el mejor partido, pero creo que el Racing y Burgos también hicieron buenos partidos. Y el Deportivo La Coruña creo que también le hizo un buen partido al Atlético de Madrid, a pesar de perder un gol por cero. Ya tenemos a los 8 equipos que van a estar en los cuartos de final, que esos son la Real Sociedad, que milagrosamente se metió en penales, después consigue el empate al minuto 90, el Athletic Club de Bilbao, que bueno, a pesar de todo regresa y está aquí y puede ser un candidato para meterse a la final, claro que sí, un gran experimentado en este tipo de competencias como es la Copa del Rey, el Atlético de Madrid, que también se mete en la siguiente ronda y tiene que ponerse las pilas porque a lo mejor puede ser su gran oportunidad para ganar un título esta temporada, el Real Betis, muy bien remontándole al Elche con 2 goles del Chimi Ávila. El Deportivo Alavés muy bien ganándole al Rayo Vallecano. Ahí yo creo que me sorprendió porque yo le iba más al Rayo, creía que iba a ganar ese partido. El Albacete que le gana 3-2 al Real Madrid y el Valencia y el Barcelona. Todavía no están definidos cuáles van a ser los cruces, lo sabremos al final de esta semana. Y bueno, estaré sacando un videito hablando un poquito de eso. Pero obviamente los rivales que todo el mundo quiere tener para la siguiente ronda sería yo creo que el Alavés y el Valencia podrían ser los rivales más fáciles. Y obviamente el Albacete, a pesar de que le ganó obviamente al Real Madrid, le puede ganar a cualquiera, creo que igualmente sigue siendo uno de los rivales a desear. Y bueno, a evitar el Atlético de Madrid, el Barcelona, y aunque no esté jugando muy bien, siempre hay que evitar al Athletic Club de Bilbao. Con esto pasamos, mi gente, a lo que fue la Serie A. Partidos que se jugaron el día de hoy, el Verona ante el Boloña y el Como que recibió al Milán. Ayer jugó el Napoli y el Parma, el Inter contra el Lecce que le ganó 1-0, Napoli y Parma empataron 0-0. ¿Por qué se jugaron nada más estos 4 partidos durante la semana? Bueno, porque son partidos correspondientes a la fecha 16 y los equipos Napoli, Inter, Milán y Boloña estuvieron jugando la Supercopa italiana, por ende estos partidos se tuvieron que
posponer hasta la fecha de el día de hoy y el día de ayer, y bueno, se jugaron. El Boloña le ganó 3 goles por 2 al Verona, muy bien de visitante, un Boloña que sigue sumando 3 puntos, muy importantes esos 3 puntos que ganó el Boloña, ganó bastante bien, empezó ganando con un gran gol del medio derecho Ricardo Orsolini, bastante bueno ese Ricardo Orsolini que es, Jens Odegaard en el minuto 29 y en el minuto 44 anotaría el 3 goles por 1 Santiago Castro, en el minuto 13 anotó Orban, el delantero africano del Verona, y Frauler terminaría anotando un autogol en el minuto 71, que terminó maquillando un poco lo que fue la gran victoria del Boloña, haciéndolo ver mucho más apretado de lo que en verdad fue. Mientras que el Milan le ganó 3 goles por 1 al Como en un lindo partido donde dominó altamente con posesión. El Como tuvo más disparos al arco, fue más efectivo, pero muy bien el portero del Milan para sacarlas todas las oportunidades y aprovechando sus oportunidades. Christopher Nkunku anotó un gol de penal en el minuto 45 y Adrián Rabot, el ex juventino, el francés, terminó anotando 2 goles en el 55 y en el 88. Por parte del Como, Kempf, si no me equivoco, es el ex jugador de la Bundesliga, creo que fue del Leipzig, anotó el 1 gol por 0. Nico Paz no anotó gol. Muy bueno que estuvo este partido para los jugadores del Milan, que con este resultado, mi gente, se terminan colocando como segundos de la Serie A, en una tabla que está bastante apretada. Como pueden ver en pantalla, el Inter de Milán sigue siendo el líder con 46 unidades, el Milan de segundo con 43, Nápoles de tercero con 40, la Juventus, claro que sí, mi gente, estamos de cuarto con 39 unidades, empatados con la Roma, que también tiene 39 unidades, pero por diferencia de goles, por ende, estamos arribita. Y el Como están puestos de Conference League con 34 unidades, que se ha ido cayendo un poco. Pero ahí está apretando el Atalanta, está apretando el Boloña y bueno, la Lazio y así sucesivamente. Y bueno, mi gente, con esto hemos llegado al final del video del día de hoy. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse, déjenme un comentario abajo con sus opiniones y con esto nos vemos en el próximo video. Chao, chao.